hasta quedar. Entiendo. A veces son los drivers del sonido, no sé, Sí. no quiero decir ponerse en marcha, pero no funcionan como debería a veces. Sí, a veces se traba ahí. Bueno, hicimos 2 tomos de Salmos. Este sería el tercer tomo. ¿Y en qué capítulo estamos, Maxi? ¿Recuerdas? En el 2 habíamos arrancado. ¿Estamos arrancando el 2? Sí, Ok. Sí, porque habíamos creo que el terminado. segundo... Ajá, de acuerdo, porque el segundo video que grabé tenía la segunda parte del capítulo 1, ¿verdad? Claro. Ok. Voy a compartir la pantalla como siempre. Eh, ahí está. ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Estamos en Tehilim, que son los Salmos, capítulo 2 esta vez. André, seguro que has visto la segunda parte que he subido, ¿verdad? ¿Fue lo que subiste ayer o hoy? No, O la lo segunda de parte de... los santos. Sí, Ese. sí, la segunda parte de Salmos, el resto del capítulo 1. Sí. Estaba escuchando ese de Ok, Castellano, los santos. ok, todo bien, todo bien. Quizás después lo vas a ver. Y cuéntenos, Andrea, ¿cómo ha sido tu vida desde em, la última vez que estuvimos juntos? Que nos vimos. De lo que aprendiste, ¿cómo cambió tu manera de ver las cosas en el mundo? De ver las cosas en el mundo. No sé si cambia mucho todavía. Ujú, Pues tengo que aprender más. claro, claro. Sí, todo ¿Y sigue tú? Ajá, sí. no igual por ahora. No cambia, no hay mucho todavía. Ujú. Ok, todo bien. ¿Y tú, Maxi, algo ha cambiado? Ah, ¿O tus ojos se abrieron a alguna cosa diferente? Sí, sí, sí. Hay más que nada reflexionado. Por ejemplo, me fue sucediendo de que habían unas personas a las cuales yo frecuentaba Ujú, por algunas cuestiones, sí, eh, y más que nada por compromisos, y fue como que todo se fue acomodando y ya no tengo nada que ver con esas personas, digamos, porque actuaban con malicia, tuvieron malas actitudes, sí. digamos, hacia un grupo de personas. Entonces sentí que eso en esta semana se me cumplió, digamos. Ya no tengo nada que ver con esa gente. Wow, qué interesante. Siempre me interesa saber, después de haber aprendido una porción de la Torah, porque es tan viva la Torah que nos cambia las cosas. Uno aprende una cosa y el próximo día algo grande cambia en la vida. Así que pregunto por interés, no porque espero que van a cambiar cosas en sus vidas enseguida, solo por interés pregunto. Sí, Em, ¿no? Está bueno compartir. Sí, exactamente. Para mí, como me impactó el primer capítulo, tuve que tener una conversación conmigo mismo, porque será que soy ese mal amigo a mí mismo, si tiene sentido eso. sí, Sí, sí. Así que tuve que pensar bien si voy a ser un tzadik
o intentar ser un tzadik al menos. Así que un tzadik es una persona santa, pero no por términos católicos, un santo porque teme a Dios, ¿ok? No porque es un católico y lo canonizan, etcétera, no, porque teme a Dios. En hebreo decimos que esa persona es un tzadik. Un rasha es una persona que sabe lo correcto que debería hacer, pero no lo hace, porque dice que, oh, soy judío, soy salvo, así que vamos a hacer un poquito de pecado, después hagamos shuvah, que significa después hagamos el arrepentimiento y mañana volvemos a pecar de nuevo porque eso tenemos disponible. Eso se llama un rasha, un hombre malo. Así que tuve que revisar a mi vida, qué estoy mirando en YouTube, qué estoy mirando en Instagram, los reels, los videitos que aparecen en Facebook, si realmente es necesario verlos. Así que estoy en mi rincón personal, estoy intentando limpiar algunas cosas, que no es tan difícil, es solo una decisión propia. Y creo que se hace más fácil cuando tengamos esa conexión con un poder más alto. Y, y bueno, todo lo que vimos durante el COVID tiene que salir de la mente, porque vimos todo durante el COVID. No había selección, porque estábamos tan aburridos y encerrados en las casas. Pero bueno, suficiente bla, bla, bla. Empecemos. Capítulo 2. En hebraico, en hebreo dice, Lama rakshu goim uleumim yehegu rik. Lama rakshu goim ulumim lehu rik. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Me suena ese versículo ese capítulo porque lo estudiaba el año pasado, lo que es Salmos, así que a veces me siento como, uy, hemos estudiado esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Um, por qué las naciones se ponen incómodos? ¿Y por qué traman cosas vanas? Y dice, Yityazev malche eretz, veroznim nosdu yachad al Adonai ve'al Meshichu, que significa se presentan los reyes de la tierra, los gobernantes, consultan unidos contra el Eterno y su ungido, diciendo lo siguiente. Nenatka et moseru seruteimu venashlicha mimenu avteimu, que significa rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué las naciones siempre levantan problemas contra Israel? Siempre expresan su odio contra Israel. Claro, en este versículo no es Israel hablando, es el rey David. El rey David está diciendo, el Hashem me puso como rey y mira cuántos enemigos tengo. En mi casa tengo enemigos. Por ejemplo, Absalom, su hijo, le quería matar. Imagínate, un hijo que quería matar y acabar con su propio padre por tener poder después, porque quería su poder, codiciaba su poder y su reinado. Encima de ello, tiene
gente como los palestinos, que eran al-Falastín en aquellos tiempos. Entonces, los palestinos de hoy, la palabra Palestina se le pusieron los romanos a los filisteos. Los filisteos, su nombre étnico son al-Falastín, que es un nombre árabe hoy día, pero el árabe, como sabemos, tiene raíz en arameo. Entonces son al-Falastín. Lo que los hace palestinos hoy es porque cuando vinieron los musulmanes en el siglo 900 y invadieron la Tierra Santa y condujeron guerras durante 400 años y luego conquistando a Jerusalén, conquistaron también las naciones que rodeaban a la Tierra Santa, incluso los palestinos. Entonces la mezcla de la mezcla de al-Falastín y los árabes son los palestinos de hoy. Los romanos, cuando estaban en el primer siglo y hasta los finales del primer siglo, cuando derrubaron el templo en Jerusalén y llevaron los judíos a todos los territorios romanos, principalmente a Italia, a Roma, por odiar el hecho de que fueron avergonzados por los judíos que pelearon hasta el final contra el poder romano, para que la política futura se ponga más complicada, pusieron el nombre de la tierra, el nombre Palestina, solo para chiflarse a los judíos, hacernos sentir un enojo tremendo por haber defendido a nuestra tierra. Entonces, los palestinos de hoy son una mezcla de árabes y los enemigos del rey David de tiempos antiguos y otros norteafricanos que se mudaron a Gaza, incluso los egipcios. Entonces todos los enemigos de Israel se organizaron en Gaza. En aquellos tiempos del rey David, la persona en poder era Abimelech. ¿Han escuchado hablar de Abimelech? Sí. El rey, literalmente, Abimelech, hoy en día sería en árabe, Abu Malik. Abu Malik significa mi padre es rey, Abimelech en aquellos tiempos. Hoy Abu Malik. Entonces, lo de hoy era antes. No hay diferencia. Y el rey David está preguntando a sí mismo por qué siempre traman cosas vanas contra mi reinado. Se prestan los reyes de la tierra y los gobernantes y consultan unidos contra el Eterno y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El ungido, Meshihu. Acá dice Meshihu, los muestro. Aquí, Meshihu, perdón. De al-Meshihu. ¿Por qué contra Hashem? Estas naciones están contra Dios y contra su ungido. Su ungido hoy, o no hoy día, siempre ha sido Israel. El Mesías es uno o igual al pueblo de Israel. El Mesías no existe aparte del pueblo de Israel. El otro nombre de Mesías es Israel. El Mesías se llama Israel. Israel se llama Mashiach también. Se llama el Mesías Israel. Porque de él sale ¿quién? Mesías y la salvación y la redención de todo el mundo. Si en el mundo tenemos un Mesías en otra religión, esa religión sería una falsa
religión, porque su tradición no viene de la Biblia, no viene de la boca del rey David. ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Yo sé que soy muy lento, hablo lentamente, soy un profesor muy aburrido, pero aprenderán una cosa después. Y, y sí, el ungido de Dios es Israel. Isaías 53. Cuando los teólogos cristianos quieren discutir con los judíos que Jesús era el Mesías, dicen que Isaías 53 habla de Jesús cuando dice que lo rechazaban, no lo amaban, el ungido de Dios, etcétera, etcétera. Eso fue sobre Israel, porque ninguna persona, ninguna nación ajena en el pasado amó a Israel. En los tiempos del rey David, los amigos que tuvimos era el Líbano. El Líbano eran nuestros amigos y Etiopía o la tierra de Kush, que es África, hasta la India. Éramos aliados del rey David o del reinado de Israel. Entonces, cuando hablamos de Etiopía o cuando hablamos de la tierra de Kush, Andrea, ¿has escuchado hablando de Kush o de Kush en español? En español, no, Ok, Kush es lo que es Azania. ¿Has escuchado hablar de Azania o Azania? no Ok. tampoco. Bueno, los músicos que cantan reggae hablan mucho de Azania, los panafricanistas también hablan de Azania. Azania era Yemen, el país que se llama Yemen hoy día, que está arriba, al lado o abajo de Arabia Saudita. Todo ese territorio, hasta Irak, hasta Pakistán y la India, terminando en las fronteras con China, era un territorio africano. Así que cuando los libros occidentales hablan de Etiopía o Etiopía y hablan sobre el reinado de Seba o el reinado de em, ah, Seba y quién, de Cus, no solamente se trata de África, se trata de muchísimas tierras que hoy día están divididos en pequeños territorios llamados países. ¿Ok? Entonces, los aliados de David eran una gran muchedumbre, pero también tuvo muchos enemigos. Contra Israel, el ungido de Dios en la tierra, y contra Dios mismo. Así que, ¿por qué ¿por qué las naciones hoy día odian a los judíos? Es porque odiaban a Dios primero. Por eso creo que no es por casualidad que dice el rey David acá que Nosedu Yahad al Hashem, que significa que consultan juntos contra quién primero. Aquí está el nombre de Dios. Contra Hashem, contra Dios primero y después su ungido. Así que cuando una persona te dice, ¿por qué tú quieres ser judío? ¿No sabes que todo el mundo odia a los judíos? No es por los judíos que Israel está recibiendo mucho odio. Es por Dios. Quien esté conectado con Dios no va a ser amigo de la tierra o amigo de las naciones. Cuando tú comienzas a vivir una vida santa, te faltan mujeres. De la nada se van las mujeres, se van tus mejores amigos porque no hay más fiestas, vives una vida conservadora, oras mucho, no tienes nada que decir, apenas, qué bueno ha sido Dios para conmigo. No es el lenguaje para levantar mujeres, ¿verdad?
Que Dios es bueno, que nos casemos después. No, así no funciona. Tienes que estar en el juego, pero el problema es las personas que encontramos en los juegos odian a Dios. Y vas a ser amigo del mundo hasta que eliges andar en los caminos del Rey, del Señor, y de la nada, odio, despiden de tu trabajo, andan hablando mentiras sobre ti, te acusan de muchas cosas que tú no hiciste, porque elegiste el camino justo, el camino recto. Pero tú tienes que saber, no es por ti que hay odio, es porque odiaban primero a Dios. Entonces, los que odian a Dios, ¿qué va a hacer cuando viene Dios por segunda vez? Andrea, ¿has escuchado sobre la segunda venida de Cristo? Sí. Bueno, te cuento algo. La segunda venida no es una mentira, pero no es de Cristo, la segunda venida. 600 años antes del nacimiento de Jesús, si lo quieres poner así, pero yo diría 600 años antes de la era común, que era el primer siglo, ¿ok? Esto quiere decir después de Cristo, ¿ok? Entonces, 600 años antes de eso, los judíos volvieron de Babilonia y construyeron el templo de nuevo, bajo el liderazgo de Esdras en español, Ezra en inglés, y Mordejai el profeta. No, Mordejai era un anciano, y Nehemías el profeta, junto a 50,000 judíos. Encima de esos judíos también volvieron 70 ancianos del juzgado judío que se llama Sanhedrin, lo que es en inglés Sanhedrin. Entonces, ¿qué hicieron cuando volvieron de Babilonia? Comenzaron a canonizar la Biblia judía. De miles de libros o escrituras hebraicas, Esdras, Nehemías, Mordejai y los 70 ancianos juntaron los libros y elegían lo que iba a ser la Biblia hebraica. Y esto fue importante porque todas las naciones que rodeaban los judíos querían acabar con el judaísmo y el conocimiento de Dios. Es por eso que primero vienen las palabras de la boca de David, que odiaban a Dios primero y después su ungido. Así que si no fuera por las personas que he contado siendo proactivo para preservar el judaísmo, hoy no tendríamos la Biblia, nada. No tendríamos ni conocimiento de Dios. Así que Esdras es muy importante. Mordejai y el profeta Nehemías y los 70 ancianos, junto a 50,000 judíos que volvieron del cautiverio en Babilonia. Es por eso que la escritura judía es como así, como ven en la Biblia enfrente de aquí en la pantalla. Esa escritura se llama la escritura persa, porque la escritura original judía es muy diferente. Esa que usamos es la persa, pero sirve igual. Es el mismo lenguaje, creo. Así que, porque todos hablaban arameo hace mucho tiempo antes. Así que todas las naciones no les gustan, no les caen bien los judíos por causa de Dios, nada más. Cuando dice rompamos, sí, dime. Nada, iba a decir, bueno, no entendí. La segunda venida, entonces, ¿es de quién? ¿La segunda qué? Venida.
La segunda venida, estábamos en eso, gracias. No terminé la historia. Entonces, Pero, cuando ese grupo volvió de Babilonia, construyeron un templo con auxilio de Ciro, el rey Ciro, y también, ¿quién más? Creo que era el rey, sí, el rey Ciro. Y cuando construyeron el templo, en sus primeros años, el segundo templo ahora, no el primer templo, porque el primer fue derribado por los babilonios, el segundo, no, el primer, sí, por los babilonios, sí, sí, sí. Y el segundo iba a ser una segunda casa de Dios. Así que lo construyeron, pero en sus primeros años o sus primeros décadas, Dios salió. La Shejina, que es la parte femenina de Dios, salió de ese templo y se fue porque los judíos comenzaron a odiar uno a otro. Lo que se llama Sinat Hinam, lo voy a escribir aquí en el chat cómo se escribe. Sinat Hinam es el gran pecado de los judíos o del pueblo judío. Se llama Sinat Hinam, que significa el odio sin razón o un odio sin razón. Y ese odio dividió la casa de Israel en 24 sectas. Imagínate. Cuando hablamos de los judíos o israelitas, 24 sectas, todos basados en la Torá, pero su interpretación cambió por causa de la política. Así que la casa de Israel, la casa de Dios fue dividida en 24 partes. Por eso, sí, André. no. Iba a decir que Es, dijiste que se fue la parte femenina de Dios y sí, quedaba así otra que parte, entonces, no, se fue. Porque Dios tiene dos aspectos, masculino y femenino. Así que ¿qué parte masculina quedó? ese pilar de fuego que acompañó a Israel en el desierto de noche era Dios, su aspecto masculino, y el humo que cubría el templo, el lugar santísimo. Por dentro del templo, el humo es el aspecto femenino, es la Shejina. ¿Has escuchado en inglés hablar de Shekinah Glory? No. Ok. Y cuando vuelva a la Argentina, voy a tener que hablar muy fuerte con tus amigos adventistas por no te haber enseñado alguna cosa. Están todos en problemas conmigo. Así que la parte femenina, tanto el masculino y femenina, se hizo el templo su casa. Dios estaba con nosotros en la tierra, en el templo judío. Así que se fue por el odio sin razón entre nosotros judíos y no volvió hasta hoy día. 700 años después, el romano Tito derruba el tiempo, pero Dios no estaba ahí. Hace siglos que no estaba en el templo. Así que lo que es la restauración es una creencia judía de que no solamente va a venir un Mesías, sino el templo va a ser restaurado y van a matar una vaca roja para purificar a Israel, el pueblo de Israel. El Mesías también se purificará porque no es sobrehumano, es un humano como nosotros. Y Dios va a volver a su casa, tanto la Shejina como su aspecto femenino. Así que Dios no está en la tierra
como era en la Biblia. Necesitamos un tercer templo para facilitar su segunda venida. No es segunda venida de Cristo, es segunda venida de Dios a la tierra. Y esa casa no es solamente para judíos y israelitas. Es una casa de adoración para todas las naciones. ¿Qué significa que son los judíos y israelitas que van a ser redimidos por Dios? Que no somos nosotros solamente que Él va a llevar a un mundo venidero, sino entre las personas comunes que aman a Dios. Dios tiene sus escogidos entre ellos y van a unirse al reino de Israel, y adoraremos para siempre, para la eternidad, a nuestro Dios desde Jerusalén, en el nuevo templo, en el tercer templo. El Mesías, el ungido, no viene de los cielos, ahí por arriba. ¿Has escuchado? Jesús va a descender en una nube. Eso no es posible según la Torá, porque Israel no vino desde arriba, desde las nubes, nació aquí en la tierra en una mezcla, o por causa de una mezcla o una unificación entre el esperma y los óvulos de la mujer. Entonces Israel procede de la tierra. El Mesías va a proceder entre los judíos que viven quizás en nuestra generación, Bezrat Hashem, o la generación después. Pero no viene de las nubes, de la nada, del paraíso, viene de Israel. El ungido es 100% humano, no tiene Dios como su padre biológico. Entonces, ¿qué dicen las naciones? Las naciones dicen, rompamos sus ataduras y echemos nosotros sus cuerdas. Por odio para con los judíos, las naciones dicen, tenemos que apartar a los judíos de sus ataduras. ¿Qué ataduras? Es la Torá, porque los judíos están vinculados a Dios o atados a Dios por las ataduras que son la Torá y tzitzit y todo lo que es mandamiento, todos los mandamientos de Dios que son 613. Echemos sus cuerdas, que significa totalmente tenemos que apartarlos de su Dios. ¿Qué hacen las naciones para apartarnos con Dios? Lo primero, nos mandan mujeres. Papito, no seas tan judío. Tengo una hija hermosa, la crié bien, es respetuosa, sabe cocinar. Bueno, me gustaría que seas mi, ¿cómo decir? Que te cases con él. Y tú, siendo judío, te pones como, no es tan mala esa. Es bastante respetuosa, teme a Dios, pues quizás me caso con ella. Eso es remover las ataduras, porque la ley judía dice que un judío que se casa con una mujer no judía en el mundo venidero va a volver a la tierra como un perro. Así dice la ley judía. Así que los rabinos siempre enseñaron que seamos muy, muy amigables para con los perros, porque el perro probablemente es alguien que renació, que era un judío antes, que se casó con una mujer no judía. Así que hay que ser muy cordial y amoroso para con los perros. Pero la ley judía dice que un judío nunca jamás debería casarse con una mujer no judía. Pero usan las mujeres para remover las cuerdas y alejarnos de nuestra Torá. La otra manera es a través de las mentiras, que es decir, yo nací gay, entonces naciendo gay voy a ser gay y judío al mismo tiempo. Eso no, porque la Torá dice que alguien que practique la homosexualidad
Un judío, no cualquiera. Así que las personas del mundo pueden practicar homosexualidad si quieren ellos, pero los judíos no. La ley judía dice que un judío que practica la homosexualidad debería morir. Pero no podemos matar a judíos hoy día que son gay y lesbianas porque no hay el templo. El templo no hay. Con el templo significa que la presencia de Dios está en la tierra. Sin la presencia de Dios no tenemos el concilio de 70 ancianos de Israel. Entonces no habrá justicia. Si voy a matar a un judío gay, no habrá justicia. Yo estaría un asesino, un pecador. Tiene que haber el templo y los 70 ancianos y la presencia de ¿quién? De Hashem, la Shejina. Y ahí habrá justicia. Es por eso que los judíos hoy día no matamos animales, no sacrificamos animales. Es porque el templo no está. Y el único lugar permitido para matar un animal o sacrificar un animal a Dios es Jerusalén, no otro lugar alrededor del mundo. Solo en la tierra de Israel, en el monte Sión. Si yo en Sudáfrica mato a un animal y lo sacrifico a Dios, estoy practicando brujería. Lo tengo que hacer en Israel. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Procesando. Bueno. André, ¿algún comentario o alguna pregunta? Tenía varios también. Ujú. No, esa es la última del animal, del sacrificio. Ujú. No me acuerdo. No, tenía una pregunta. Creo que era de algo que ya hablamos en el pasado, pero no me acuerdo. O Ok. sea, Si recuerdas mañana, escríbeme. Yo estaba procesando porque ah, estaba, perdón, no. Sigue, sí. porque estaba pensando, viste que en el Sidur en el que me enviaste decía, Sí. cuando haces el Shema Israel en la noche, Ujú. al final dice que te quedes meditando, digamos, viste, o sea, haciendo una introspección. Y justamente hoy estaba pensando en estaba escuchando un Salmos, el 121, Sí. y Ujú. pensaba me acordaba yo de cosas que había hecho mal, y bueno, decía dentro mío eh, que si bien no hay templo, no puedo ofrecer un cordero, no puedo Ujú. ir a que me limpien con las cenizas de la vaca roja, que bueno, que la Shem en su misericordia pueda perdonarme, digamos. Pero pensaba en esto del templo también, de que la necesidad de que Muy bien. exista para poder, Sí, para poder ser limpios y perdonados realmente. Y cómo sin haber exactamente. templo, y cómo en este momento no teniendo templo, la obra de él, digamos, de Hashem, sigue siendo restauradora. Exacto. Sin templo no habría ninguna posibilidad para obtener purificación. Exacto. En el libro de Apocalipsis, Book of Revelation, en Apocalipsis 21 y 22, sigue mintiendo ese libro, diciendo que en la época mesiánica no habrá templo y no habrá más sacrificio. Eso es contrario a lo que dicen los profetas. Totalmente. Un templo en Jerusalén sin sacrificio de animales, sin la presencia del Señor, no es la misma Biblia. eh, Cambió a ser otra cosa. Porque Apocalipsis 21 dice que yo vi que en esos días ya no había templo
ni sacrificio, porque Dios y el Cordero se convirtieron en el templo. Mentiras. Debería haber un tercer templo para que vuelva Dios por segunda vez. Necesitamos a esa vaca roja para la purificación del sitio, del pueblo, de todo lo malo que ha ocurrido en los últimos 2000 años. Necesitamos tener un Mesías que no está unido a Dios, porque proviene del ser humano, no es un ángel el Mesías. No es Micael, el ángel Micael, como predican en las iglesias, no. Es un judío entre nosotros. Así que Dios viene sin ningún vínculo a una imagen humana, porque Dios no tiene imagen ni figura como nosotros tenemos. Dios es aire, es espíritu. La unificación de Dios con un ser humano, puro paganismo, puro paganismo. Así que, señores, seguimos. Dice lo siguiente: echemos nosotros sus cuerdas. Significa, de toda manera, las personas tienen que apartar los judíos de su Torah y de su fe. El que habita en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos, diciendo entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor, diciendo yo he instalado mi rey en Sión, en mi monte santo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las naciones dicen, hey, eh, ya no hay Torah, lo que tienes en la mano es el Antiguo Testamento. Coja esto, es un Nuevo Testamento, tiene todo el futuro espiritual de la casa de Israel. Eso es atar las cuerdas y remover los judíos de su Torah. Intentarán cada cosa para apartarnos de nuestra Torah y nuestro Dios. Cuando nos evangelizan y dicen tienen que ir a la iglesia para recibir perdón para sus pecados, están diciendo apártense de su Torah y reciban la nueva fe extrabíblico. Eso es evangelizar. Y tenemos que siempre volver a la Torah, porque hay un pacto que hicimos con el Hashem. Pero el rey David dice que a esas personas que nos quieren apartar de la Torah, él, Dios, se burlará de ellos y se reirá de ellos, diciendo, yo he instalado mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Qué significa? Que el rey David no va a ningún lugar, va a ser rey y reinar sobre todas las tierras que le rodean, hasta la India si es necesario, porque el rey David es mi ungido. En otras palabras, los judíos no van a ningún lugar, ellos tienen mi bendición. Y el Mesías, el rey de los tiempos finales y los ¿cómo sería? El rey de los del comienzo del séptimo milenio es mi ungido. Yo lo elegí la casa de David, que sea la casa de donde provienen los reyes de Israel. ¿Qué hicieron en la iglesia? Nos enseñaron que Jesús era hijo de David. La verdad que no era hijo de David, era hijo de Joseph. Jesús proviene de la casa de Joseph, del linaje que fue prohibido ser rey en Israel por causa de su idolatría. Los profetas dicen que no hay rey que va a proceder de la casa de ¿quién? De Joseph. Porque el rey Rehoboam, que provino de la casa de Joseph, que no era de casa de David, causó que todo Israel caiga en idolatría.
Fue rey Rehoboam, hijo de Joseph, que cambió el calendario bíblico y nos cambió los sábados para que sigamos un calendario solar en lugar de cambiar, de seguir un calendario lunar. Entonces, el verdadero sábado es miércoles, no sábado. Miércoles es el verdadero sábado. Pero el rey de Israel cambió todo. Y según la ley de Israel, si un rey manda alguna cosa, sea equivocado o no, nosotros todos estamos obligados a hacer lo que hace la casa de Israel. Entonces, siendo judío, no puedes decir, no voy a seguir a Maxi porque Maxi es un pecador. Lo que decida la casa de Israel hacer, todos tienen que hacer, si es malo o bueno. Así que los judíos siempre seguían el calendario solar porque todos los judíos hacen la misma cosa. ¿Y quién va a restaurar ese calendario lunar? Mesías lo va a arreglar. Así que seguimos observando un sábado, ¿cómo decir? Alienado, no, ¿cómo decir? Un sábado compartido con el día de Saturno. Saturno. Exacto. Sí que Saturno coja poder cada sábado que guardamos. Pero no podemos hacer nada sobre esto. Solo el Mesías lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Nosotros que sabemos, los israelitas de África, que sabemos que el verdadero sábado es miércoles, martes de noche encendamos 2 velas para el sábado, para recordar, primera vela, recordar la segunda vela, guardar el sábado. Y hacemos kiddush con vino, aunque el siguiente día vamos a trabajar, pero en nuestra conciencia sabemos que el verdadero sábado es miércoles. Pero lo interesante es que, aunque guardamos el día de Saturno, Dios se acerca a los israelitas, a los judíos, y nos bendice igual. Se siente la presencia de Dios igual. Así que, lo que quería decir es que las naciones no tienen manera de separarnos del Hashem. El Hashem se ríe y se burla de las naciones porque Israel es el ungido. La iglesia, el cristianismo, Islam y otras religiones no van a cambiar nada en este mundo y en ese universo, Todo ya está establecido por Dios. Así que los judíos son el futuro. El gobierno futuro es Israel. Todas las naciones de Europa serán destruidas. Cuando aparezca el Mesías, habrá guerra. Y en esa guerra, Mesías tiene un papel de matar todos los enemigos de Dios. La Unión Europea, incluso Roma, lo que quedó de Roma es la iglesia, lo va a destruir. Hay gente que dice, gente como yo, africano, que dice, no, nos quedamos en la iglesia, los judíos son bastante complicados. Hablando así, el africano se olvide que es Israel, es Bene Israel, es hijo de Israel. Y también en otros grupos étnicos de Sudamérica, de la India, de Pakistán. No queremos ser musulmanes, no nos gustan los judíos. En Pakistán hay la familia de Afridi. Los Afridis, los hindúes de la casa de Dravid, son todos israelitas. En Afganistán son todos israelitas. Es por eso que América, los Estados Unidos, perdieron la guerra contra el Talibán, contra Afganistán,
porque todos son semilla de Israel, de la casa de Jacob, y tienen el Brit Milá, la circuncisión. Y los americanos del norte, los yanquis, no están circuncidados, así que no tienen poder moral ni espiritual de ganar una guerra contra los talibanos. Es el secreto de talibanos. Son de la casa de Israel, pero los pobres están perdidos en el Islam, en una religión equivocada. ¿Tiene sentido? Sí, Así que los judíos no van a ningún lugar aun cuando nos perdemos. Dios recuerda de nosotros. A ver, yo declaré el decreto, dice el rey David, el Eterno me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te adopté hoy. ¿Qué dice Dios? Tú eres mi hijo, yo te adopté hoy. Es pura poesía esa, porque Dios vio los hijos de Jacob, de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, y nos amó y dijo, serás mis hijos por adopción. Cuando dicen que Jesús es el Hijo de Dios, porque él gravidó a una mujer, bla, 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 paganismo. Porque no somos los hijos, ¿cómo decir?, biológicos de Dios. Él dice claramente en el versículo que tú eres mi hijo, yo te adopté hoy. Se trata del rey David escribiendo esa poesía, pero en poesía el significado es, Israel no va a ningún lugar, es mi hijo, yo lo adopté. Entonces, André, quizás estás pensando en todo esto, como yo soy judío, estoy viviendo mi vida tranquilo, ¿qué quieren conmigo? Ustedes judíos, ¿qué quieren conmigo? La verdad es, ahora voy a revelar la verdad, ¿ok? ¿Recuerdas de Moisés, André? Moisés estaba en África, en Egipto, porque los judíos o la casa de Israel era esclava en Egipto. Cuando él mató a un egipcio, Moisés mató a un egipcio y lo, ¿cómo decir? Supieron después que era Moisés que cometió esa matanza, huyó de Egipto para África, para Midian. Midian es Yemen, en el desierto de Yemen, y toda esa región hasta Bagdad, hasta Pakistán y la India, hasta Congo en África, hasta Angola, Mozambique, todo ese territorio se conocía como Midian. ¿Ok? Midian, Etiopía, misma cosa, mismo territorio. Durante las edades, los nombres cambian. Entonces, cuando era rey de África, Moisés, ¿qué pasó? Se casó. Primero, cuando llegó a África, los africanos le pidieron que sea rey sobre él, sobre ellos, porque lo conocían, porque era príncipe de Egipto. Entonces, era nuestro eh, era nuestro primo Moisés. Se casó con la reina de Seba, que es la reina de toda África, la mujer etíope. Etiopía, me corrigen la gramática, a veces invento palabras. Eh, entonces, cuando se casó con la reina de Seba, la cusita, la mujer negra, se quedó 40 años en África siendo rey de África Moisés, en su ausencia en Egipto. Entonces, las tribus africanas, si lo tienen en conciencia o no, si proceden de Cus, son israelitas, son Benei Israel, porque los reyes y príncipes y las reinas se convirtieron al judaísmo. Una conversión hizo ¿por quién? Por Moisés. Después, a 80 años, Moisés dice a su
a la padre de su mujer, tengo que volver a Egipto y ver lo que está pasando allá. Y se va a Egipto y Hashem lo llama. Moisés, remueve tus sandalias porque ahora estás en tierra santa. De 80 años lo llamó Dios para libertar a Israel. ¿De dónde provino después, antes de eso? De África. Entonces, siendo africano alrededor del mundo, no importa si tiene raíz norte africano, Maximiliano, más una raíz sefardita, eso significa que eres judío y israelita al mismo tiempo. No estás perdido, Maxi. En términos argentinos, sos judío a full. Y André, no eres un negro andando por ahí, por Sudamérica, porque eras esclavo. No. Eras un príncipe de la casa de Israel y te llevaron a las Américas siendo esclavo por causa de Esaú, porque Esaú siempre odiaba a su hermano Jacob. Cuando los misioneros y los que vendían esclavos vinieron a África a buscar gente, sabían que éramos judíos. En los libros del siglo XVII, los misioneros han escrito, cuando llegamos a África, los africanos, todos, practicaban el judaísmo. ¿Has visto? Así que no es por casualidad que nosotros tres estamos en esta reunión y estamos teniendo estas conversaciones. Pero el África que quiero que aprendan no es un África asignado un color de piel. ¿Me entiendes? El Nusach Afriki, el enfoque africano al judaísmo, no tiene color. Es el enfoque israelita. Dicho esto, hay personas, por cualquier razón, quieren hacer que parezca más importante el color de la piel que el contenido que está dentro del corazón. Yo no soy uno de esos. No me impresiona de ninguna manera un color de piel. Yo estoy interesado en saber quién está ahí en la mente de la persona y el corazón. Y el judaísmo nos enseña que no somos un color, somos una alma. Somos todos blanquillos porque tenemos un alma radiante. Un judío es un alma. Hay rabinos que creen mucho en el color y yo no voy a hablar en contra de eso, pero en cuanto a mí y mi relación con Dios, yo descubrí que el color es una vestimenta, es un vestido, solo para cubrir las entrañas. Lo que es tu identidad, André, tu identidad es lo que está en tu corazón. Así que cuando te veo la próxima vez y te digo, Negrón, ¿cómo estás? Te estoy insultando. Porque nunca eras negro, eras una alma, un alma. Y lo que viste tu cuerpo te dice que estás relacionado a la casa de Israel. Lo mismo contigo, Maxi. Cuando te veo la cara, veo a Norte África, la casa de Put, la casa de Libia, la casa de Egipto, Mitzrayim. Pero tú sabes que tienes raíz en esa zona y también en la España judía. Si te incluso, vean los... Sí, sí. Incluso el apellido por parte de mi mamá es de la India, ¿Cómo es? Malpúa. Ah, hindú. ¿Y de dónde vienen los hindúes? ¿Tú sabes? Mi abuelo era chileno y de ahí para atrás no sé nada de la historia de él. Igual No. él era adoptado, él en realidad Ajá. era Vergara de apellido, pero Ok. su mamá era la que tenía ese apellido, el otro. Los hindúes provienen de Persa y de África del Este. Así que
tú no estás más ni menos africano que yo. Siempre sentí una conexión igual por el reggae, viste, por la música, siempre estuve conectado ¿Has a la visto? cultura africana. Sí, sí. Así que no juzguemos a nadie por su apariencia, sino mirar lo que está en su corazón. Incluso, mirá, voy a mostrarte, a ver, espera un cachito. Sí, sí. Tenía acá, bueno, yo pinto, ¿viste? Y había Ujú. hecho hace como 2 años atrás, Wow, 3, sí, una mujer africana y le había puesto wow. mother, algo así, creo que es Ujú. eh, allá, madre. Sí, 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 es Y, perfecta. y nada, siempre estuve, siempre tuve una relación, una cercanía con África, con lo africano, digamos. Exactamente. Y es qué es lo que une, antes de decir esto, los hindúes vienen de Persia y de África. ¿Y qué es lo que nos une siendo en diferentes partes del mundo? No es la cultura africana por decir, no es color de piel, es porque llevamos la semilla de Israel. Es lo que nos une, porque llevamos esa semilla de Israel. Esto, André, quizás para ti te va a sorprender, que ¿cómo soy judío? ¿Cómo soy israelita? Preguntarle a Moisés, porque convirtió toda la casa de Cush al judaísmo hace miles de años atrás. Así que cuando decimos somos, cuando escuchas reggae y dice que somos todos príncipes, nuestra casa es Sión, David es nuestro rey, no están borrachos ni intoxicados por fumar el porro o beber mucho o lo que sea. Es porque todos lo llevan en la sangre y se lo sientan como estoy en Acá tengo un otro más, cierto. mirá, Ujú. ¿Quién es? Bob Marley, nada más que está detenido, es Ah, mi Bob tabla. Marley. Lo había dibujado hace Ah, tiempo. genial, genial, genial. Has visto. Así que lo que siempre llevábamos en la sangre necesitaba a alguien confirmar. Y es la Torah que lo confirma. Así que nuestra identidad, no importa estando en Sudamérica por cuestiones históricas, estamos vinculados a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Es por eso que estamos hoy en día pensando que deberíamos apartarnos del mundo y volver a lo nuestro, que es la Torah. Claro, hay maneras de verlo, hay otras personas que favorecen más o están en favor de su identidad asociada al color. Yo no soy uno de esos. Desde niño yo supe que sí, nací africano, me miro en el espejo, soy negro, tengo rulitos, pero aquí dentro soy judío. Siempre de niño sabía eso. Nunca creí, nunca creí en las teorías de racismo o pensar que ser blanco es mejor, pensar que estoy en un lugar de desventaja, ¿cómo se dice? Desventaja. Eh, Desventaja porque soy africano. Nunca sentí eso, porque mi identidad la llevaba por dentro. Así que, que esta charla haga que su propia identidad experimenta un renacimiento y creer mucho más, perdón, en lo que se siente adentro. Bueno, vamos a dejar aquí, que necesito agua, pero alguna reflexión, comentario, pensamiento, observación, quieres compartir una historia propia, lo que seas, que se sientan eh, en casa. Sí, no, yo quería comentar del el tema que estábamos hablando de por ahí de lo que
de lo que cubre el alma, por así decirlo, que es el cuerpo. Cuando yo Ujú. empecé a estudiar, también mi pregunta fue, ¿por qué por qué me llama tanto la atención o me atrae tanto el judaísmo o todo lo relacionado a los judíos, que hasta en ese Sí. momento no tenía una especie de conocimiento ni de base? Ujú. Y leyendo llegué a un libro que decía que las almas, así como la Shekinah está en exilio, las chispas también están en el exilio. Ujú. Y las chispas Exacto. han caído en cuerpos fuera de lo que sería la tierra de Israel. Y, y eso también estaba conectado, me acuerdo de una para allá, que era la de cuando Moshe saca al pueblo de la esclavitud, y con él van Sí, Parshat Bo. 200 claro, Ujú. 200 sacerdotes, digamos, de Faraón, que fueron como una especie de espía para ver cómo era el poder, o sea, cómo eran los conjuros que hacía Moisés para copiarlos ellos y llevarlos Exacto. para... Y bueno, y ahí Ujú. yo en esa para allá aprendí, digamos, que estas 200 personas se habían circuncidado, y cuando mueren con el becerro de oro, mueren como judíos. Entonces esos cuerpos que estaban circuncidados, esas almas, Sí, después caen en cuerpos de judíos, pero no tienen un alma judía. Entonces ahí te explicaba exacto. de lo que era los Erev Rap, Ujú. digamos, que son por ahí Ujú. las personas que nacen dentro del judaísmo o de familia judía, pero Sí, justamente no tienen su alma la está chispa. fuera de... Yeah, Claro, y exactamente. justamente también pasa lo contrario en el otro sentido. Hay almas o cuerpos, como en el caso mío, Ujú. que no nací dentro del judaísmo, pero sí Ujú. siento yo que dentro mío hay una chispa judía, porque no Exactamente. encontré otra Eh, explicación, digamos. Fue sí, lo sí. que... Incluso en la familia no judía puede nacer alguien con alma judía. Claro, y más allá no sabiendo mucho de mi Mm. familia, o sea, yo sé muy poco de mis abuelos hasta cierta, eh, por ejemplo, de mis abuelos, no sé quién eran de mis abuelos paternos, Ujú. no conocía a nadie, digamos, ¿viste? No sé, Ujú. ellos vivían en Chile, pero no sé cómo llegaron a Chile, qué Exacto. hacían, qué vivían. Y bueno, por ejemplo, mi familia paterna, sé un poco nada más, Ujú. Ujú. pero también hay como una especie de mezcla con nativos de acá del sur argentino, con Sí. árabes, y es como una mezcla media, viste, que no sabes para qué lado va. Ujú. Así Ujú. que yo digo, capaz que alguien en mi familia pudo haber sido, y como esto es generacional, me cayó a mí. Tengo con la bendición de que me haya caído y Ujú. trabajar en ese sentido, digamos, para restaurar también a la familia, al árbol familiar. Sí, es muy posible. Y esto no es decir que todos tienen que volver a África tampoco. Solamente es para que sepan quiénes son. Solamente. Para seguir viviendo donde estén hasta que Dios diga, ok, volveos, que hagan aliá o lo que sea. Cuando hablamos de temas de volver a África, todos piensan que tenemos que regresar de manera de pensar, cambiar como vemos al mundo, regresar a un mundo aburrido, sin tecnología, perdón, y tales cosas, sin medicina, sin... Yo no comparto esa visión. Yo digo que el mundo es así porque Dios lo permitió. Lo importante es donde quiera que estemos, que siempre tengamos la conciencia de que somos israelitas. Otros no van a compartir esto, pero yo digo si África es importante en la historia, pero nuestro futuro es la tierra de Canaán. Siempre ha sido. A mí casi, no creo que les caigo bien a muchos en este movimiento por no tener tanto
como decir, no pienso que África es lo máximo, ni lo menor. Para mí, África es mi casa, pero quiero ver lo siguiente, quiero vivir en otras partes del mundo. Lo importante es que lleve mis valores, mi judaísmo, mi conexión con el Hashem, hasta que llega un momento para hacer alía y volver a Israel, porque después de todo judío tiene que volver a Israel, sí o sí. Ok, señores, yo sé que fue mucha información, mucho hablar. Gracias por su tiempo y compartir el estudio. No terminamos todavía, así que el domingo que viene seguimos con capítulo 2. O vamos a seguir, mejor dicho, con capítulo 2. Buenísimo. Bueno, buena semana. Nos veremos Buena por semana. ahí. Y preguntas, si tienen, por favor, escriben sus preguntas y nosotros tres después lo picamos. ¿Ok? Bueno, Dale. Fantástico. Buena semana. Chao, nos chicos. vemos. Buena semana. Buena semana. Chao. Chao.